Hola alumnos, muy buenos días. Hoy vamos a ver la primera unidad para primero medio del sector de matemáticas. Y con lo que vamos a comenzar es con un repaso de lo que son los conjuntos numéricos, como pueden ver ustedes acá. Lo importante de los conjuntos numéricos es saber principalmente cuando tengo un número a qué conjunto puede pertenecer, si pertenece a más de uno, qué propiedades cumple y cosas de ese estilo. Principalmente nosotros en este curso lo que vamos a estudiar es solamente un conjunto, que es el conjunto más grande, el conjunto de los números reales. Pero vamos a hacer un análisis previo de cada uno de los conjuntos para que ustedes recuerden de qué se trata, ¿ya? Y para poder ver las propiedades que tienen los números reales en general. Entonces, vamos a ver el primer conjunto que tiene que ver con los números naturales, ¿ya? No les voy a contar de historia porque si ustedes pueden averiguar en internet de dónde salen los números naturales, los enteros y cada uno de estos conjuntos que yo tengo acá escrito, ¿ya? Eso se los dejo como tarea propia, donde ustedes tienen que averiguar y leer un poco de dónde sale cada número, quién lo inventó y para qué, con qué función. Yo simplemente voy a hablar de qué tipos de números pertenecen a cada uno de estos conjuntos. Entonces, tengo acá un dibujo donde coloqué primero los números naturales. Bueno, los números naturales son los números que nosotros hemos ocupado toda la vida para contar. ¿De dónde parten? Parten desde el uno hacia adelante. Son solamente los números positivos, quizás. Ustedes ven acá esta hojita, acá dice números naturales, y parto desde el uno en adelante. ¿Ya? Uno, 2, 3, 4. Solamente números positivos. Fíjense que van ascendiendo en una sola dirección. ¿Ya? En una sola dirección. Hay cosas importantes, por ejemplo, de este conjunto, que el cero no está dentro de este conjunto, ¿ya? Es el primer conjunto y no está considerado el cero. El uno es el principio. Fíjense además que todos los números tienen un sucesor. Siempre viene uno después del otro, ¿ya? Todos los números de acá tienen un sucesor. Pero, no así, casi todos tienen un antecesor. Hay uno que no tiene antecesor, que justamente es el uno. Porque ¿cuál es el antecesor de uno? El que está antes. En los números naturales no hay ninguno. Por lo tanto, todos los demás, a excepción del uno, tienen antecesor. ¿Ya? Eso es importante en los números naturales. Súper sencillo. Después tenemos un nuevo conjunto, que es el conjunto de los llamados enteros, que se denota con una Z. ¿Cuáles son los números enteros? Bueno, es la ampliación de los números naturales. ¿De qué manera? Fíjense acá, en esta forma, los números enteros, ahora yo tengo mi línea, si ustedes se fijan acá, en dos direcciones. Fíjense que la primera línea que yo tenía, que era de los números naturales, está en una dirección, hacia la derecha siempre, y va ascendiendo. En cambio yo acá, mi línea está en dos direcciones, hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Y qué dice mi línea acá? Dice que hacia la derecha van a estar los positivos y hacia la izquierda los negativos. Si yo cuento desde el uno hacia adelante, hacia la derecha, fíjense que el conjunto es exactamente el mismo que los números naturales. Pero nosotros los números enteros vamos a hablar de enteros positivos, que son los mismos naturales, y los enteros negativos, que están hacia la izquierda del cero. Y el cero se considera en el centro, ¿ya? Por lo tanto, los números enteros están compuestos por los enteros negativos, más el cero, que no es ni negativo ni positivo, más los números enteros positivos, que serían igual a los naturales, ¿ya? Acá, bueno, acá sí todos tienen antecesor y sucesor. No hay ninguno que no tenga ni antecesor ni sucesor, ¿ya? Simple. Luego de eso, luego de ese conjunto, vamos a tener uno aún más grande, que es el conjunto de los racionales. Fíjense en la palabra racional, viene de ración o de porción, de un trozo, ¿ya? Racionales quiere decir que toma los números que están entre medio de dos enteros. Por ejemplo, sigo teniendo la misma línea, ¿cierto? Pero ahora se agrandó el conjunto aún más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo acá separé en más grande, tengo el cero, el uno y el 2. Pero entre el cero y el uno tengo muchos números racionales. ¿Cuáles son los racionales más conocidos? Las fracciones y los decimales, ¿ya? Son los números más famosos dentro de lo que son
los números racionales y lo que más vamos a estudiar también, las fracciones y los decimales. Por ejemplo, el 1,5 es un racional que está entre el 1 y el 2, o que también se puede escribir 3 medios. Eso vamos a ver cómo escribimos un racional, perdón, cómo escribimos una fracción como decimal y viceversa. Entonces los números racionales consideran los números enteros, que yo también los puedo escribir como racional, como una fracción o como un decimal, y los números más pequeñitos, ¿ya? Por eso digo que el conjunto se amplía aún más. Luego de eso viene el conjunto de los números irracionales. Los irracionales son un conjunto aparte, no es que sea más grande que los otros que hemos visto. Es un conjunto aparte que son solamente números aislados, son puntos aislados, yo le coloqué acá. Son puntitos aislados que están así entre medio de algunos números. Pero no es que uno vaya justo detrás de otro. Bueno, los racionales tampoco, ¿ya? Nunca va justamente uno detrás de otro. Puede ser que entre medio de dos racionales haya un irracional. ¿Cuáles son los irracionales? Bueno, son puntitos aislados. Por ejemplo, acá tenemos pi, raíz de 2 menos raíz de 7 y que tienen decimales infinitos. ¿Cuántos tienen? Infinitos. ¿Y qué tipo de decimales? No sabemos. Pueden tener todos los decimales que a mí se me ocurra, pero infinitos. O sea, a lo que voy yo es que después vamos a ver un tipo de decimales que tienen decimales finitos, pero que siempre es el mismo. Y ahí hablamos de un periodo. En cambio, los irracionales tienen decimales infinitos, pero nunca hay un periodo. Nunca hay un patrón de repetición. Son diferentes, siempre son distintos. ¿Ya? Entonces, esos son los irracionales que están aparte. Y por último, si es que se ve, nota bien acá, tenemos el conjunto de los números reales. ¿Cuáles son los números reales? Bueno, los números reales son todos los números que vimos anteriormente, ¿ya? Por eso simplemente vamos a hablar de un conjunto después, que es el conjunto de los reales. Vuelvo a preguntar, ¿cuáles son los reales? Todos los números que nosotros estamos estudiando. Fíjense acá en este dibujo se llama diagrama de Venn, ¿ya? Venn, sí, ese tipo fue el que lo descubrió, es el apellido de la persona que hizo este dibujo. Un diagrama de Venn me dice que, por ejemplo, si yo tengo acá un cuadrado, mi cuadrado representa el espacio, todo lo que existe. Este espacio entonces van a ser los números reales, ¿ya? Les dije yo que aparte estaban los irracionales, que son los números que tienen infinitos decimales. Luego tenemos el conjunto más chiquitito, es el conjunto de los naturales. Pero los naturales están dentro de los enteros, porque los naturales son lo mismo que los enteros positivos, ¿ya? Luego tenemos a los racionales, donde tenemos tanto a los naturales como a los enteros dentro de los racionales, porque un número entero yo lo puedo escribir como un racional, es decir, como una fracción o como un número decimal. Y obviamente los enteros positivos o los naturales también los puedo escribir de esa manera, ¿ya? Entonces el diagrama de Venn me representa cómo está cada uno de los conjuntos relacionados. Fíjense que el irracional está aparte de estos tres, pero también es un real, ¿ya? Por lo tanto, cuando después nosotros veamos nuestra recta numérica, como está acá, pero sin que diga racional, todos los números que yo encuentre aquí entre medio van a ser números reales, ¿ya? Y simplemente hablamos de eso, de reales y nada más. Bueno, después tenemos, vamos a borrar acá, tenemos lo que son las dos propiedades o las dos operaciones que nosotros utilizamos en los números reales. ¿Por qué hablo de dos y no de cuatro? Bueno, siempre se ha hablado de cuatro operaciones, que tienen que ver con la suma, la resta, multiplicación y división. Pero en realidad ni la resta ni la división antiguamente o hasta el día de hoy para los que estudian ya matemática más avanzada se consideran como dos operaciones aparte, sino que son las mismas operaciones, pero se habla de recíproco. Entonces vamos a hablar de los números reales, una R mayúscula y un palito al lado, números reales, y vamos a hablar de las propiedades de estos números reales. La primera propiedad me dice que la propiedad se llama cerradura, ¿ya? Me dice que este conjunto es cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, fíjense que lo voy a hacer acá en un cuadrito, para la suma y para la multiplicación, ¿ya? Tanto para la suma como para la multiplicación. Si yo, por ejemplo, tomo dos